Capítulo 6. Sara. El clima de la sala continuaba sin mejorar. El aire acondicionado no había cambiado en nada, de manera que la humedad y el bochorno continuaban aumentando en el ambiente. Un penetrante olor a sudor de sobaco me obligó a tratar de recordar si me había aplicado suficiente desodorante en mis axilas antes de salir de casa. Me choca el olor a sudor en los sobacos o el de los pies, y así olía exactamente en esos momentos. Me encontré sentado al lado del camastro de un hombre, cuyos ronquidos sonaban exactamente igual a los rugidos de una leona pariendo a su primer cachorro. Vi sus sandalias al lado del catre llenas de tierra. Por el lodo seco que vi en ellas, supuse que olerían a aliento de demonio o a pedo de dragón. Mi estómago no podría tolerar más si no me apresuraba a salir de aquella habitación. El hombre se movió, estiró un poco su cuerpo y se talló las cuencas de sus párpados con las palmas de sus manos. Tuvo que rascarse los lagrimales para quitarse las lagañas que con toda seguridad estaban pegadas. El tipo bostezó antes de sentarse. Se rascó un poco la barba tan enmarañada como su pelo y se quedó sentado, quizás sin decidirse cuál sería el próximo paso a seguir. Supuse que no había nada más reconfortante para él que estar de regreso en casa. Esa mañana el individuo se había dado el lujo de despertar un poco más tarde de lo normal. Me di cuenta que él era uno de los sujetos que había visto junto al río. Sí, era uno de los discípulos de Jesús, pero no lograba saber de quién se trataba. Tuve que usar de mi compasión para tratar de excusar su apariencia y olor. Después de todo, las jornadas diarias de las últimas semanas al lado del Nazareno habían sido demasiado largas e intensas. Para mi frustración, el tipo volvió a acostarse. A mí me urgía huir de aquellos olores y el individuo volvía a echarse sobre sus espaldas. El colmo hubiera sido que se pusiera a hurgar la mugre entre los dedos de sus pies. Entonces recordé el nombre del discípulo. Era cierto que los viajes del maestro se habían incrementado hasta más allá de los límites de los que cualquier verdadero israelita habría osado entrar. Nunca podría haber imaginado tener que pisar territorio samaritano, pero el nazareno había decidido pasar por allí a pesar de que algunos de los discípulos y Andrés mismo se habían quejado. Claro, como solía suceder siempre a espaldas del maestro. Andrés volvió a sentir una sombra poderosa de amargura tratando de posarse sobre su corazón. Aquella rivalidad racista con los samaritanos era un asunto demasiado viejo, pero era algo con lo que él había crecido y no había manera de que él pudiera remediarlo. Hasta se había extrañado de que las cosas hubieran resultado mejor de lo que Andrés y sus compañeros esperaban. Aquella mujer en el pequeño pueblo de Sicar había sido definitivamente una pieza clave para el éxito en esa región de Samaria antes de regresar a Galilea. El maestro iba a continuar con su incansable labor, pero Pedro tuvo que convencerlo para tomarse algunos días de descanso. De esa manera podrían regresar a sus casas y pasar tiempo con la familia. Así que, de no haber sido por esa oportuna intervención, él no podría estar allí acostado. Andrés tuvo que levantarse. Le dolía la espalda, se estiró lo mejor que pudo y se puso de pie. Sonrió al oler el exquisito guisado que Sara, la suegra de su hermano, como toda mujer entrada en años, había logrado encontrar el sazón perfecto en cada uno de sus guisados. «Qué lástima que no hayas tenido más hijas», le dijo Andrés a manera de saludo en cuanto entró a la cocina. Sara sonrió sin entender el cumplido. «¿Y eso?».
Me hubiera casado con ella y hubiera disfrutado de tus guisos tal y como lo hace Pedro. La mujer se echó a reír. Eso dejó de suceder desde que empezaron a seguir a Jesús, se quejó. Creo que voy a tener que reprender al maestro. Andrés la miró con sorpresa. ¿Y eso? Han regresado bastante desmejorados desde la última vez que estuvieron aquí. Él sonrió en tanto que masticaba el primer bocado. La carne de carnero era su favorita y el pan recién horneado, sin duda, uno de los mejores que había probado. Hemos estado viajando bastante, le comenzó a contar con emoción. Las caminatas han sido agotadoras, pero el resultado ha sido fabuloso. Andrés sintió la mirada de Sara sobre él, pero él continuó dándole un reporte fresco entre bocado y bocado. Aunque él trató de ignorarla, era evidente que la mujer deseaba hablar seriamente con Andrés. ¿Qué pasa, Sara? Por fin se atrevió a preguntar. La anciana se acomodó en uno de los bancos que usaba para sentarse, en tanto atizaba las llamas del fogón mientras cocinaba. ¿Cuándo regresarán definitivamente a casa? La pregunta no lo había tomado por sorpresa. No lo sé, contestó Andrés mientras metía el pan al guisado para después llevárselo a la boca. Luego de masticarlo un poco, bebió un buen sorbo de vino. Pero, continuó ella acercándose un poco más como para hacer más íntima la conversación, por lo menos han ahorrado un poco de dinero, ¿verdad? No. Tú sabes que el maestro nos paga un buen salario de lo que la gente le trae como ofrenda, pero eso es todo. Sara echó su cuerpo para atrás, haciendo que el banco rechinara a causa del peso. Entonces, ¿qué futuro le va a dar Pedro a mis nietos? Se quejó. Los niños están creciendo y ellos necesitan que su padre esté aquí con ellos. El guisado que tanto había disfrutado Andrés ahora comenzaba a perder el buen sazón. Ya sé que tú no tienes por qué preocuparte, pero tu hermano tiene que atender sus obligaciones como padre. Ustedes están lejos de casa y no saben todas las cosas a las que nos hemos enfrentado. Andrés suspiró. El precio de esa comida estaba subiendo su costo y él no estaba muy seguro de desear pagarlo. De otra manera no podría continuar disfrutándola a gusto. Algunos vecinos nos critican diciendo que ustedes están sirviendo al maestro porque son una pandilla de perezosos. Y si nos hubiéramos enriquecido, se atrevió a replicar él, dirían que servimos a Dios por negocio, ¿no? Andrés recordó un versículo del Pentateuco. Los pastores de ovejas siempre serán inmundos para los egipcios. Lo recitó entre dientes. Sara lo miró con impaciencia. La molestia de toda la gente que está preocupada por ustedes es que dicen que Pedro y tú no debieron de abandonar las redes. Resultaba irónico, casi gracioso, según las palabras de Sara, enterarse de que todos sus amigos ahora habían empezado a preocuparse por el estado espiritual de sus almas. Supongo que ellos ya dejaron de emborracharse, ¿verdad? Preguntó Andrés. ¿Qué va? Sonrió Sara, divertida. Figúrate que ayer se pusieron una borrachera en honor a no sé qué cosa. Andrés ya se había imaginado la respuesta de la mujer. Entonces, ¿con qué derecho se preocupan por lo que hagamos o dejemos de hacer? Ay, hijo, rió una vez más la mujer. Ya sabes que ellos nunca van a cambiar. No creo que deba angustiarte la preocupación de ellos, sugirió Andrés. El día que sus vidas sean cambiadas, entonces podremos volver a hablar del tema. Pero ellos tienen trabajo y un futuro más o menos estable. Era evidente que Sara tampoco entendería. Aún así se dispuso a contestar.
no hemos sido los únicos que abandonamos nuestros trabajos. También Mateo y... Mira, lo interrumpió Sara. Yo sé que ustedes aman a Dios. La mujer hizo una pausa. Pero eso de seguir día y noche al maestro, como que es algo exagerado, ¿no crees? Andrés no deseaba ofenderla, pero ella estaba rebasando los límites de su paciencia. Aún así buscó las palabras adecuadas para no lastimarla. Jesús te sanó, ¿recuerdas, Sara? Ella asintió, pero no dijo nada. Entonces no puedo entender cuál es el meollo del problema. Bueno, replicó Sara, es cierto que él me sanó, pero solo era una simple fiebre. Después de todo, estaba en mi casa, ¿no? Andrés se llevó la copa a los labios bebiendo un poco de vino, pero le pareció que ese trago había estado lo suficientemente amargo como para continuar bebiendo. Creo que esta conversación la debes de terminar con Pedro y no conmigo, le sugirió él. Oh, no, exclamó ella. De ninguna manera. No pienso meterme en la vida de ellos. Te lo dije porque eres su hermano. Y resulta que él es el esposo de tu hija, le recordó. Era evidente que Andrés se había molestado. De momento, Sara decidió no seguir presionando. Andrés pensó que era necesario ponerle fin a esa plática de la mejor manera. ¿Sabes? Cuando decidí seguir al maestro, lo hice porque entiendo que él es el enviado de Dios. Andrés recordó la bochornosa reprensión que Jesús les había hecho a todos después de la visita de Salomé, la madre de Juan y Santiago. Ahora no estoy buscando fama, riquezas o posición, y poco me importa lo que piensen de mí ciertas personas. Bueno, yo solo entiendo que amas a tu hija, la interrumpió. Pero si deseas respuestas a ciertas preguntas y mi hermano no te las puede responder con satisfacción, entonces puedes conversar con el nazareno. Notó que el plato de Andrés aún continuaba a la mitad. No has comido casi nada. ¿No te gustó mi guisado? En esos momentos entraba José, el esposo de Sara. Pedro está buscándote. Gracias por tu comida, Sara. Andrés se alegró de poder salir de ese sitio sin atreverse a mirar atrás. Casi pudo sentir que un espíritu de contienda empezaba a posarse sobre la pequeña cocina de Sara. Ella no era una mala persona, pero había olvidado el milagro que recibió. Apenas hacía unas cuantas semanas que había estado a punto de morir cuando llegó el maestro restaurándole la salud. Andrés siguió caminando sin saber dónde encontrar a Pedro, aunque a él le daba igual hallarlo o no. Había sido un gran alivio salir de la cocina de Sara, aunque continuaba sintiendo el sabor amargo de la conversación. Una comida que es sazonada con quejas o murmuraciones jamás tendrá un buen sabor. Lo halló sentado a la sombra del árbol al cual solían usar cuando eran niños, cada vez que su madre los había corregido con la vara, no sin antes haberlos correteado por algunos minutos. Al final su madre siempre los había alcanzado aplicándoles la disciplina cada vez que se requería. Pedro alzó su vista por unos segundos y después volvió a enfocarse en el suelo, sin mirar nada en particular. Andrés se acomodó a su lado. ¿Recuerdas las palizas que mamá nos daba? Pedro sonrió con melancolía. No importa cuánto tiempo pasara después de nuestra travesura, nunca se le olvidaba lo que hacíamos, y siempre terminábamos con el trasero hinchado. Andrés también sonrió. Y luego mamá nos abrazaba llorando con nosotros. Ambos dejaron que el silencio los envolviera. Andrés rompió el sosiego del momento. ¿Qué estás haciendo aquí? Pedro tomó una pequeña piedra lanzándola lo más lejos que pudo. Ya sabes. Parece que regresar a casa no fue una buena idea. Andrés sospechó que tal vez esa conversación estaba relacionada con Sara.
¿Puedo ayudar en algo? Pedro exhaló con fuerza. En realidad no. Mi esposa me acusa de no poner demasiada atención en mis hijos, se quejó. Dice que nunca tomo tiempo para estar con ellos. ¿Crees que sea un descontento genuino? No, contestó Pedro. Mis hijos y yo siempre tuvimos buenos momentos. A mí me parece que le molesta la soledad, pero tampoco tolera estar a mi lado. Andrés miró con seriedad a su hermano. ¿Por eso decidiste seguir al maestro? ¿Quieres decir abandonar mi familia por servir a Dios?, preguntó Pedro, tratando de entender la raíz de la pregunta. Quizás esa fue una manera de huir de los problemas o responsabilidades familiares, se aventuró a decir Andrés. No, contestó con firmeza. Por supuesto que no. Entonces, ¿tú crees que el maestro nos hubiera llamado como discípulos si rehuyéramos a lo que él mismo ha establecido? Eso hacen algunos de sus seguidores, apuntó Andrés. Pero no somos seguidores, sino discípulos, Andrés. Su hermano asintió. Sé que el maestro tiene planes que no alcanzo a comprender, pero eso nada tiene que ver con huir de mi casa o de mis deberes. Me alegro saber eso, dijo Andrés. Después del incidente de Juan y Santiago me tuve que poner a pensar por qué sigo al maestro, así que me alegra saber que no te impulsan motivos insanos. ¿Volverás a casa? No sé. Pedro hizo una pausa. Estoy pensando en abandonar el ministerio. El momento de silencio no era agradable, aunque era necesario. No siento que mi esposa sea de mucha ayuda, dijo Pedro, ahogando una lágrima. De hecho, a veces pienso que ella ha sido un instrumento de Satanás. Tal vez ella ha sido influenciada por alguien más. Andrés decidió arriesgarse a revelar un poco de su sospecha. Quizás, supuso Pedro. Pero eso no debería convertirse en una excusa para decidir ser piedra de tropiezo para otros. Andrés deseaba contarle la conversación que había tenido con Sara, pero no podía romper la promesa que se había hecho a sí mismo de no comentar aquella plática con nadie. Solo Dios sabe cuánto amo a mi familia, pero no puedo verme a mí mismo regresando a mis redes. ¿Te incomoda morir en el anonimato? La pregunta de Andrés era la misma que estaba rondando con insistencia dentro de mi mente. Era más famoso echando mis redes al mar, dijo Pedro sonriendo con melancolía. Pero la gloria de pescar hombres para su reino es inigualable. La mirada triste regresó a los ojos del viejo pescador. Tal vez no sirvo para el ministerio ni para atender a mi familia. Yo deseaba inmiscuirme en la plática, pero sabía que Pedro sería incapaz de escucharme. Celebro tu valor y honestidad, Pedro. Yo no sabría cómo enfrentarme a mi familia. Pedro miró a su hermano. En realidad, yo tampoco lo sé, dijo. Por eso quiero contárselo todo a él. Si Jesús no me ayuda, nadie más lo hará. Andrés asintió. Si decides continuar caminando con él, quizás el maestro se encargará de hablar con tu familia. Después de todo, ¿a quién más nos podemos acercar con tal confianza? Era evidente que Andrés prefería no poner en evidencia a la suegra de su hermano. Callar era mejor para todos en ese momento. Andrés ni siquiera deseaba imaginarse que tal vez Sara estuviera provocando que algunas personas perdieran la confianza en el maestro. El descontento en algunas personas como Sara puede causar que se conviertan en borradores selectivos que deciden olvidar todo lo bueno que han recibido.
para resaltar solamente las malas experiencias. A veces son meras pequeñeces, pero eso les proporciona un sentimiento egoísta que les produce placer al verse a sí mismos como víctimas incomprendidas. Pero mientras lo hacen, pueden meter a otros en serias dificultades.